Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a trabajar este atardecer. Voy a comenzar a trabajar desde el centro u horizonte hacia arriba. En estos momentos marco el horizonte con un tono violeta. Con el mismo marco donde va a estar situado el sol y comienzo a aplicar. Hoy estamos trabajando con tizas pastel y estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media rugoso. Ahora comienzo a aplicar un tono de rosa, en este caso un tono de rosa medio, no es muy oscuro pero tampoco es muy claro. Lo voy a llevar un poco sobre el violeta y lo voy a continuar extendiendo hacia arriba. Comienzo a aplicar un tono de naranja oscuro. Con el naranja también voy a marcar parte del sol. Lo voy a llevar un poco hacia el rosa. Retomo el tono rosa y lo voy a llevar un poco más hacia el naranja. Luego comienzo a difuminar. Voy a utilizar los dedos. Voy a trabajar sobre el naranja con un amarillo. También voy a utilizar el rosa para hacer unas nubes un poco oscuras. Retomo el amarillo, trabajo con él. Y luego con un azul oscuro voy a pintar o sugerir unas montañas en el horizonte. En la parte más baja voy a agregar negro. Repaso nuevamente el tono de azul. Con esto lo que voy a hacer es difuminar un poco el negro con el azul sin llevarlo a la parte superior. Con el blanco voy a estar pintando lo que es el sol. Voy a llevar el blanco hasta el borde del dibujo o del espacio que se reservó para difuminar esos tonos del borde. Retomo la tiza azul oscuro, aplico debajo del área que estaba en negro, seguidamente aplico un tono de rosa claro. Voy a estar integrando los tonos, utilizo el dedo. Voy a comenzar a trabajar con los tonos que ya están en el cielo, en este caso el violeta. En el violeta voy a estar agregando del tono rosa que recién se utilizó en la primera parte del agua. Integro con el dedo y repito el proceso de ser necesario.
Voy ahora a estar aplicando el naranja oscuro en la parte inferior. Trabajo un poco con naranja claro. Voy a estar agregando unas marcas o reflejos de nubes un poquito más oscuro a ambos lados. Utilizo el rosa oscuro para esto. Voy a trabajar los reflejos del sol sobre el agua. Estoy utilizando amarillo para esto. Esta es la base. Voy a hacer un poco de fuerza. Intercalo ahora el blanco. Y voy repasando y repitiendo el proceso de ser necesario. Agregué un poco también de naranja claro. Nuevamente blanco. Y se trabaja hasta continuar el efecto deseado. Utilizo negro ahora para ir pintando unos troncos de árboles. Los árboles van a estar a contraluz, así que solo se va a utilizar negro. Para las ramas más finas estoy utilizando un lápiz de tiza en negro también. Luego lo voy a cambiar porque me resultó no tan negro como las ramas, así que lo cambio por uno que pinta un poco más oscuro. Para esto me estoy ayudando con un carboncillo blando. Entonces repaso lo que ya había hecho y continúo trabajando. Con la tiza negra voy entonces a comenzar a pintar o sugerir follaje. La manera que yo estoy haciendo el follaje es haciendo unas especies de X, movimientos en X muy cortos. Es la manera en que yo lo hago. Usted va a hacer el follaje como usted desee. Puede utilizar círculos, rayitas, rayas en diagonal, como usted desee. Vamos a hacer la cantidad de follaje que se quiera, o sea que tan frondoso como usted desee va a quedar los árboles. Seguimos trabajando de la misma manera, yo con mis X, usted va a trabajar, ya sabe, a su gusto. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo.